la presentación para los entregables del primer corte del trabajo de Ingeniería de Software 2 para la gestión de trabajos de grado. Los integrantes del grupo somos Juan Pablo Medina, Santiago Bastías y Edwin Ordóñez Chacón. Contamos con 3 épicas. Cada épica tendrá historias de usuario, criterios de aceptación y prototipos. Para nuestra primera épica, gestión de inicio de sesión y registro, contamos con 2 historias. Yo como usuario necesito iniciar sesión en la plataforma dependiendo del rol especificado en el formulario para poder hacer uso de las funcionalidades de cada uno de los roles. La segunda historia es yo como usuario necesito registrarme en el sistema especificando mi rol dentro del mismo sistema para poder hacer uso de las funcionalidades de cada uno de los roles. Por aquí podemos ver los prototipos. Nuestra segunda épica es gestión y seguimiento de propuesta. Tenemos 2 historias con sus criterios. Pues yo como coordinador del programa necesito gestionar una lista de las diferentes propuestas para poder hacer uso de las funcionalidades. Nuestra segunda, que es yo como coordinador del programa, necesito revisar el formato A diligenciado por un estudiante para poder dar una retroalimentación de la propuesta, aprobar o rechazar el proyecto. Aquí podemos ver los prototipos de nuestra segunda épica. Para nuestra tercera épica tenemos gestión de propuesta de formato A con 3 historias. Yo como profesor necesito juntar archivos de tipo PDF o de cualquier tipo para poder continuar con el proceso de revisión de mi trabajo de grado. Tenemos la segunda, yo como profesor necesito descargar los diferentes formatos de propuesta para poder adjuntar el archivo con el formato correcto previamente diligenciado. Y como última, tenemos yo como profesor necesito subir una nueva versión del formato A cuando ha sido rechazado para continuar con el proceso de trabajo de grado llevando el conteo de las veces que ha sido resubido. Aquí podemos ver los prototipos de las anteriores historias. Dentro de la presentación de atributos de calidad que vamos a tener en cuenta para esta primera iteración de la entrega del proyecto, tenemos la parte de modificabilidad con la integración de pruebas unitarias, una buena estructura de proyecto y código desacoplado entre sí. También tenemos como segundo atributo de calidad la parte de usabilidad, con interfaces limpias, fáciles de aprender y que sean intuitivas a la hora del usuario poder interactuar con el sistema. También mensajes de error comprensibles a la hora de manejo de excepciones o de que ingresen algún dato mal, por ejemplo. Tenemos la parte de extensibilidad como tercer atributo de calidad, haciendo uso de interfaces o clases abstractas, como vamos a ver posteriormente en el código, patrones de diseño como el factory y separación de responsabilidades. Vamos a empezar con la explicación del modelo C4, empezando por el diagrama de contexto. Como personas que interactúan en el sistema tenemos el coordinador, el que va a evaluar el formato, el profesor que dirige y actualiza el envío del formato y el estudiante que es el que consulta el estado de este formato. Eso es un sistema de software encargado de la gestión de proyectos de grado, permitirá el registro, evaluación y el seguimiento de los proyectos. En el diagrama de contenedores pues tenemos que esta es una aplicación monolítica en capas desarrollada en Java. Para la presentación hemos decidido usar Java Swing, que será encargado de llamar a los servicios en el backend, y el backend pues el que va a leer y escribir en la base de datos SQLite. En esta base de datos pues se van a guardar los proyectos, los estados de esos proyectos y las personas que interactúan en el sistema. Para la capa de contenedores tenemos que el frontend es el que llama a los servicios de la capa service, que este es el encargado de implementar la lógica de servicios. Este llamará al repositorio, que es el encargado de manejar el acceso a datos, y el access será el que leerá y escribirá en la base de datos. También hará uso de las entidades del dominio, en este caso las clases de personas, de usuarios, de proyectos y de estados de proyectos. Y también hará uso de las utilidades, que son herramientas para brindar soporte en estos paquetes. Para explicar este diagrama de clases, bueno, tenemos que la presentación del profesor va a hacer uso del service formato A, que este hará los métodos de registrar, listar, buscar, etc. Y este usará pues la clase de formato A con sus atributos. El GUI profesor pues usará el service locator, que es el encargado de hacerle una única instancia a este repositorio, y el formato repositorio pues implementará los métodos diseñados en la interfase. Bueno, vamos a ver el GitHub.
Como contribuyentes tenemos a Edwin Ordóñez, Juan Medina y mi persona Santiago Bastidas. Se realizaron 25 commits a lo largo del tiempo, empezando desde el 15 de agosto. Aquí podemos ver que todos hemos colaborado con commits y se han hecho commits pues seguidos. No se dejó todo para el último, sino que se va desarrollando partes diariamente. De agosto, de septiembre se fueron realizando, y ya el último pues fue el 28 de septiembre, cuando se realizó algunas correcciones en comentarios y se añadió en la presentación algunos botones para dar mejor estética y usabilidad. Aquí tenemos el tablero de tareas. Tenemos varias tareas hechas. Por ejemplo, diseñar la interfaz de usuario, implementar la validación y tipo del formato de archivo, implementar la lógica para que no se pueda subir más de 3 proyectos rechazados, etcétera. Nuestras pruebas unitarias automatizadas van a ser sobre la capa de servicio. Entonces tenemos 3 clases de servicios: Service Evaluación Formato, Service Test y Service Formato. Para hacer nuestras pruebas utilizamos Unit y Mockito, que nos permite utilizar la clase de servicio de forma aislada. Entonces la clase Service depende de un user repositorio, pero para usar una prueba unitaria no queremos usar el repositorio real ni la base de datos, porque eso sería una prueba de integración. Aquí es donde entra Mockito. Esto nos permite controlar el comportamiento del repositorio. Por ejemplo, podemos indicar que cuando llame a guardar user no haga nada, o que cuando se llame iniciar sesión devuelva un usuario simulado. Aquí podemos ver nuestros resultados. Entonces hicimos pruebas sobre iniciar sesión con credenciales inválidas, registrar un usuario con datos válidos, registrar usuario con correo inválido, registrar iniciar sesión credenciales válidas y registrar un usuario nulo. En la presentación de software funcional tenemos como primera pantalla lo que es el inicio de sesión. Luego vamos a tener la parte de registro en el que podemos diligenciar un nuevo usuario en el sistema dependiendo del rol que ocupe. Luego de diligenciar, aquí también se hace la validación de que este dominio del email sea de Unicauca y de que la contraseña cumpla con unos ciertos requisitos, que es que por ejemplo tenga 6 caracteres, mayúscula y cumpla con esas reglas. En la parte de inicio de sesión, vamos a hacer inicio de sesión en un usuario que ya estaba previamente creado, lo que es un profesor. Tenemos la funcionalidad de diligenciar un nuevo proyecto de grado en el que podemos crear un proyecto de grado dependiendo de la modalidad, sea trabajo de investigación, sea práctica profesional. Y tenemos lo que es, por ejemplo, consultar luego de que se haya evaluado un proyecto o mirar los que ya se han diligenciado previamente. Por ejemplo, aquí ya este usuario ya tenía unos trabajos diligenciados. Vamos a diligenciar un nuevo formato. Luego de diligenciar el formato, podemos subirlo y dentro de esta funcionalidad de ver formatos enviados podemos ver los formatos que ha subido. Miramos que antes tenía este usuario, y ahora tiene el nuevo formato que hemos diligenciado con su modalidad de estado y con las observaciones que aún no tiene. Estas observaciones las dará luego el coordinador. Luego de hacer inicio de sesión dentro del rol de coordinador, podemos ver que dentro de este GUI coordinador se listan cada uno de los proyectos que estén en estado pendiente. Nos permite aprobar o rechazar el proyecto luego de que los podamos abrir o lo revisamos. Hacemos uso de las observaciones. Aquí subí un PDF cualquiera. Cada una de las observaciones que se vaya a hacer se diligencian aquí en este campo, siendo uno revisar los objetivos, por ejemplo. Y cuando mandemos la evaluación, se va a desaparecer de esta pantalla y podemos revisarla luego dentro del GUI de profesor nuevamente. Hacemos login dentro del profesor. Vemos que aquí ya aparecen las observaciones que ha hecho anteriormente el coordinador y podemos dentro de consultar y actualizar, podemos actualizar nuevamente el PDF para darle un nuevo intento a este trabajo de grado. Y luego ya también hacer uso de lo que sería, por ejemplo, que después de 3 intentos ya se descarte totalmente lo que es el proyecto de grado. La otra funcionalidad es que también dentro del panel de estudiante podemos ver
reflejado el estado de los proyectos que tiene. Estos eran proyectos que ya tenía anteriormente este usuario previamente diligenciado y este es el nuevo proyecto que se creó, que va a ser el uso de la inteligencia artificial para educación inferior o primaria. Y aquí están las observaciones en qué estado va, siendo la segunda revisión y está en pendiente ya que el profesor ya envió nuevamente la actualización. Ahora dentro de la presentación de codificación tenemos la clara separación de la arquitectura en capas monolítica para este proyecto. Tenemos la separación de lo que es la capa de acceso para la base de datos. Tenemos la Connection Manager, los repositorios, el Service Locator que lo usamos como una factory. Tenemos la parte de dominio que son las abstracciones de todas las clases que vamos a tratar dentro de este sistema. Tenemos la parte de presentación que son todos los GUI, todas las interfaces de usuario. Y tenemos la parte de servicios que hacen uso de los repositorios para cada uno de los repositorios. Este, por ejemplo, para lo que es usuarios, este para formato A y este para formatos evaluados. Y tenemos la utilidad que son validaciones para el email, para la contraseña. Dentro de las clases importantes del software podemos ver el uso del Service Locator que hicimos como un factory que hace uso del patrón de Singleton para poder nosotros llamar un único repositorio y no tener que llamar diferentes repositorios en cada uno de los GUI. Hacemos uso de la parte de por ejemplo, este repositorio que es de la evaluación formato para un formato evaluado. Tenemos lo que es guardar evaluación, actualizar evaluación, listar formato, obtener última evaluación, listar formato enlazado o listar por email, por código de formato. Dentro de este GUI, por ejemplo, hacemos uso de este Service Locator para poder tener una única instancia de este repositorio y luego enlazarlo al service, que el service luego en la parte de cargar datos es el que va a hacer uso de cada funcionalidad.